Cuba Información. Hoy nos visita Magdalena León. Ella es economista ecuatoriana, forma parte de la red latinoamericana Mujeres Transformando la Economía y también forma parte de numerosas redes y colectivos sociales en Ecuador y en América Latina. Ha sido asesora en el proceso constituyente de Ecuador y en los últimos años está trabajando sobre el concepto de buen vivir como paradigma alternativo al concepto de crecimiento y también al concepto de desarrollo. En estos días está en Bilbao participando en unas jornadas precisamente sobre el concepto de buen vivir y el concepto también de crecimiento. Hola Magdalena, bienvenida. Hola, mucho gusto. Bueno, tú formaste parte del equipo de formulación en Ecuador del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Bueno, cuéntanos un poco qué es esto del buen vivir y también qué es este plan nacional. Bueno, en esta búsqueda de un paradigma alternativo que hemos vivido en el proceso ecuatoriano en los últimos años, se asumió el buen vivir como un eje articulador de nuestra Constitución, como el centro de este nuevo consenso que hemos logrado, un acuerdo como sociedad de hacia dónde queremos transitar. Y hemos adoptado entonces esta noción que tiene raíces ancestrales, que viene de la cultura andina, pero que se encuentra también con otros desarrollos más recientes, por ejemplo, del movimiento ecologista, del movimiento de mujeres y nuestra propuesta. Todo esto tiene en común colocar la vida en el centro, ¿no? Frente a la acumulación, frente a la competencia, frente a otra serie de objetivos y principios, nos planteamos la consecución del buen vivir, esto es, de unas relaciones entre los seres humanos y de los seres humanos con la naturaleza que nos permitan ir hacia una reproducción ampliada de la vida, decimos nosotras, ¿no? Hacia restaurar y sostener la vida en términos indefinidos, ¿no? Entonces, esta ubicación de la vida al centro ha convocado distintos actores, distintas experiencias, y es ahora un desafío de cómo trasladar esto que suena tan utópico, tan bonito, tan ideal, a un terreno tan difícil como es el de la realidad del aquí y ahora. Entonces, para eso la Constitución previó algunos caminos, pero que tienen un horizonte más de largo término, un tiempo más de mediano y largo plazo, pero que tienen que cuajarse también en un camino de la hora. Y estamos en ese proceso de construcción de leyes y política pública que nos lleve a una transición. No pensamos viable, posible, factible el buen vivir, este ideal, este equilibrio de vida en el momento actual, pero sí un tránsito hacia allá. Entonces, en esa perspectiva, luego que tuvimos la Constitución así formulada, debíamos reformar algunas cuestiones como lo que antes se llamaba Plan Nacional de Desarrollo, que lo hemos tenido en las últimas décadas, bajo el neoliberalismo, en realidad como un parapeto, como un nombre, pero porque la planificación llegó a su mínima expresión, era el imperio del mercado y de sus fuerzas, del Estado mínimo. Entonces, parte de este proceso de cambio ha sido recuperar el Estado, recuperar lo público y recuperar como herramienta central la planificación. De modo que en el periodo 2007-2010 hubo una edición de Plan Nacional de Desarrollo y ya con la vigencia de la Constitución era necesario poner a tono y nombrarle como Plan Nacional del Buen Vivir, pero no solo nombrarle, sino reestructurar sus objetivos, sus mecanismos, sus instrumentos como parte de esta transición, ¿no? Entonces, lo interesante de este proceso también no es solo que cambian los nombres y los objetivos y los paradigmas, sino que los actores se han diversificado. ¿Quiénes hacen política pública? Ya no son solo
los tecnócratas o las personas que están en las oficinas, sino que hay unos mecanismos de participación más amplios y una posibilidad que desde el frente no gubernamental, del frente de los movimientos de la sociedad, contribuyamos en la construcción de esa política pública. Y eso es lo que hemos hecho nosotras como REMPE, como FEDAEPS, de la organización de la que soy parte, ¿no? Contribuir en la formulación de la política pública, buscar esta innovación desde experiencias e imaginarios distintos, que eso es en sí la recuperación de lo público en la que estamos. Estamos hablando, por tanto, de insertar este concepto del buen vivir quizá en un concepto más amplio, ¿no? Esto que se llama el socialismo del siglo XXI, ¿no? Yo no sé si una cosa está dentro de la otra o la otra dentro de la una, ¿no? Pero imagino que hay una relación muy directa. Así es, bueno, en América Latina vivimos un momento muy especial, no solo en Ecuador, donde ha sido posible recuperar la noción de socialismo, ¿no? O recuperar esa noción para nombrar los cambios que estamos explorando y construyendo. Y se le ha puesto muchos apellidos al socialismo, del siglo XXI, del tercer milenio. Nosotros preferimos hablar del socialismo del buen vivir, ya que eso está en nuestra Constitución. Hay quien dice el socialismo no del buen vivir, bueno, N apellidos, ¿no? Pero lo relevante es cómo la utopía y también la realidad socialista ahora se conjuga en la construcción de este nuevo paradigma. Y que en común países como Bolivia, Venezuela, Ecuador y otros países no hablamos de esta nueva sociedad, de esta nueva economía, dejando por fuera la noción de socialismo, sino incluyéndola y renovándola, ampliándola, complementándola. Entonces ahora nosotros hablamos socialismo de buen vivir, o socialismo del summa causai, que es el término en quichua, ¿no? Y para ir hacia allá, claro, tenemos que hacer una serie de transformaciones, innovaciones que no están ausentes de disputas, ¿no? Y para ir hacia allá también para nosotros ha sido muy significativa la relación con Cuba, ¿no? Ya desde el inicio del gobierno, antes incluso de que adoptemos la nueva Constitución, por ejemplo, se entró una de las primeras iniciativas masivas fue la erradicación del analfabetismo, y al igual que ha ocurrido con otros países, con o sin proyecto de cambio, Cuba estuvo ahí, ¿no? Y otro frente fundamental de colaboración, de hermandad, de solidaridad, ha sido la salud. En Ecuador una prioridad acordada recientemente que nunca antes había ocurrido es atender a la población con discapacidad. Entonces tuvo ahí una misión durante años, ya no meses, Manuel cubana, Espejo, ¿no? la misión Manuel Espejo, un contingente de médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, profesionales de la salud, siendo el corazón de toda esta iniciativa de identificar dónde están estas personas, cuáles son sus necesidades y qué puede hacer la sociedad a través del Estado para atenderlas. Entonces han sido experiencias como muy ilustrativas, muy simbólicas en lo que es esta construcción del buen vivir, ¿no? De cómo colocamos la vida al centro y el cuidado de la vida al centro. Entonces el acumulado que Cuba tiene en eso se proyecta ahora, ¿no? Se ha proyectado antes, pero ahora tiene como el terreno fértil para que sea una experiencia que ya va dejando otras raíces en nuestras sociedades también. Curiosamente, estas experiencias que generalmente no cuentan a la hora de, cuando hablamos de la economía, de los logros económicos, de los indicadores económicos, este tipo de experiencias, ¿no? de desarrollo social, de logro social, no cuentan para los indicadores económicos, ¿no? Ahí estaría también un poco la diferencia entre el concepto de crecimiento económico y estos otros paradigmas. Y por eso nos estamos planteando cómo medir el buen vivir. O sea, el buen vivir supone darle la vuelta a todo. ¿A qué se entiende por economía? ¿Quiénes y cómo hacen economía? La economía no es solo mercado, constituye todo ese conjunto de relaciones y prácticas que proveen bienes y servicios para la vida. Eso es. Y ahí, por ejemplo, el cuidado, esto que parece inherente a la salud o a los temas sociales, es economía y tenemos que medirla. ¿Cómo medimos?
¿no? Con el Producto Interno Bruto, con los índices de crecimiento. No, esos son indicadores que si ya se han quedado cortos en cualquier contexto, incluso pensemos que hace 2 o 3 años, cuando estalló la crisis, los propios presidentes de las potencias mundiales dijeron no, vamos a leer las cosas de otro modo, y contrataron expertos y tal para mostrar los límites de los instrumentos que tenemos, más aún en un contexto como de construcción del buen vivir. Necesitamos otras medidas, ¿no? ¿Cómo medimos? Y es parte de la agenda de la política pública actualmente en Ecuador y en Bolivia. Estamos en unos talleres que se llaman Midiendo el Buen Vivir, justamente para hacer un análisis de qué indicadores tenemos, cómo se está midiendo y hacia dónde ir, ¿no? Son desafíos enormes, pero que tenemos la suerte de poder llevarlos adelante. No, sin duda serían medidas verdaderamente revolucionarias si se consiguiera, por ejemplo, cambiar los indicadores del Producto Interior Bruto y tantas otras a priori, ¿no? del sistema capitalista. Magdalena, tú has participado también en otras instancias asesorando a otras instituciones ecuatorianas. Cuéntanos un poco esta experiencia que has tenido. Sí, bueno, en realidad nos sentimos parte de un equipo amplio, diverso, que empuja un proceso. No importa si desde el frente gubernamental, desde el frente social, lo importante es abonar a esta agenda de cambio. Y teniendo ese objetivo, estamos como cumpliendo tareas ahí donde haga falta, ahí donde haya la posibilidad. Nosotras, como mujeres que buscan transformar la economía, ponemos el énfasis precisamente en la agenda económica, que ha supuesto la definición, por ejemplo, del plan o la propia Constitución. O sea, cómo llevar esta agenda económica innovadora hacia la Constitución. Fuimos parte de ese proceso. Hemos sido parte del proceso de redefinición del Plan Nacional para el Buen Vivir. Hemos intervenido en la definición de algunos instrumentos, de algunas leyes, en lo que es el proceso, por ejemplo, de impulso a una institucionalidad para la economía social y solidaria, o de una nueva arquitectura financiera. En fin, la agenda económica es inmensa, ¿no? Marcada no solo por los ritmos habituales de la política pública, sino marcada por esta redefinición en el marco de una constitución distinta. Entonces, ahí estamos. Esa es nuestra noción de que ahora lo que interesa o el medio es coparticipar. No estamos fuera, no nos sentimos externas a una agenda gubernamental o de Estado, somos copartícipes porque ahí está la agenda del cambio. ¿Cómo describirías el momento actual de Ecuador en cuanto a logros en la faceta económica y también desafíos de cara al futuro? Sí, sin duda el terreno económico es como el más difícil, donde están más instauradas las inercias, las herencias del neoliberalismo, mismo desde el entendimiento de qué es economía y cómo se hace, los instrumentos, la formación de cuadros. Uno encuentra generaciones enteras de economistas moldeados en ese ideario, en ese imaginario. Entonces realmente es un desafío enorme, ¿no? Pero yo diría que los pasos fundamentales derivan un poquito desde antes de la Constitución, de la noción de recuperación de soberanía económica y de definir otro tipo de relación con el mundo y sus instituciones y sus normativas. La adopción de una agenda de soberanías en plural, que incluye la soberanía financiera, la soberanía energética, la soberanía alimentaria, y que eso luego se tradujo en la Constitución en estos como ejes de la economía, ¿no? Entonces, en la Constitución la economía no aparece suelta, no aparece sola, aparece condicionada, interrelacionada, ¿no? Con este tipo de soberanías